Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, y agradeciéndoles por supuesto su sintonía hoy en el segundo programa de la semana, una semana que ha estado cargadísima de noticias y de algunas ocurrencias en términos generales. Hoy en la segunda emisión de Noticias conversé con el presidente del Colegio de Periodistas, don Belisario Solano, porque realmente estamos muy preocupados. Estoy menos preocupado que en la mañana, pero sigo muy preocupado porque hay una magistrada, Rocío Rojas, quien se dejó decir en corte plena que había que intervenir los teléfonos de los periodistas. Y ahora leí un estado en Facebook de un buen amigo, Ronulfo Jiménez, quien decía Ronulfo, ¿qué es? ¿Que los periodistas tienen un régimen especial? Sí, justamente es eso, tenemos un régimen especial, igual que los abogados, por ejemplo, que se llama secreto de fuente, que no está, por cierto, integrado en la Constitución política, sino que la Sala Constitucional lo ha ido reconociendo a través de sus votos. Eso en términos de derecho se llama jurisprudencia. Y es la base de un derecho que se llama el derecho a la información, que es parte de otro derecho que se llama el derecho a la libertad de expresión. Esos dos están estipulados en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero además están estipulados en la Constitución política y están estipulados prácticamente en todas las declaraciones universales que tengan que ver con derechos humanos. Y digo que estoy menos preocupado porque en el rato que ha pasado entre la entrevista a don Belisario al mediodía y el arranque de Matices, he conversado con algunos magistrados cuyo nombre me pidieron reserva, pero que están muy preocupados, y creo que es el sentimiento de la Corte, ¿verdad?, de que doña Rocío no debió haber siquiera dicho lo que dijo, y que ni siquiera va a existir un proyecto en ese sentido. Así es que quería contárselos a ustedes. Y por el otro lado, ayer fue el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, presentó algunas propuestas, para algunos eso insuficiente, en medio de un déficit fiscal alto, con un desempleo histórico y además con unas medidas de reactivación económica que, aunque se anuncian y se anuncian y se anuncian, la realidad dolorosa es que nadie ve por ningún lado. Entonces, ante ese panorama, hoy invité al presidente de la Unión de Cámaras. Voy a decir Unión de Cámaras, se llama UCAEP, Unión Costarricense de Asociaciones y Empresas, de cámaras y asociaciones, sí, del sector, sí, la UCAEP. Don Álvaro Sáenz está conmigo esta tarde. Don Álvaro, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Aquí estamos a la orden, pues, viendo el país, desarrollándose eventos. Bueno, y es dinámico, ¿no? Todo, igual que la empresa privada dinámica, así es que estamos acostumbrados a lidiar con incertidumbre a veces, pero el nivel de incertidumbre ahora está creando desconfianza y eso sí es complicado para la inversión. Bueno, eso le iba a decir, porque en las empresas privadas es dinámico. Aquí en Central de Radios hay días que nos va muy bien, hay otros días que nos va muy mal, hay otros días que tenemos incertidumbre, pero volvemos a estar bien y después hay un día muy difícil, ¿verdad? Pero la dinámica del país últimamente es que no hay días buenos, ¿verdad? O sea, es decir, usted tiene desempleo, tiene baja en la calificación de Moody's, tiene la electricidad carísima, tiene problemas de competitividad, tiene problemas de falta de reactivación económica. Es dinámica, pero hacia abajo. Sí, no solo dinámica hacia abajo, sino que pesimismo. Sí, entonces, cuando hay pesimismo, la gente no gasta, ¿verdad? Y como nosotros producimos para consumir, no al revés, ¿verdad? Claro. No consumimos para producir. Entonces, la producción también se ve complicada. Y si la producción se ve complicada, pues vamos para atrás. O sea, como ayer comentaba alguna gente, el desempleo no es la causa, es la consecuencia, es el resultado, la consecuencia y cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ahora podemos comentar? Entonces, hay que entrarle a esas cosas que están creando ese desempleo, que a su vez causa desaceleración económica, que a su vez causa poca inversión y que tiene sus raíces, ¿verdad? Sí, eso llama mucho la atención porque
Yo tengo que reconocer, ahora que anunciaba que don Álvaro venía al programa, y leí alguno que otro comentario que me pusieron, Randall ligado con los grandes intereses y los empresarios del país. Resulta que yo todos los días cuando anuncio la entrevista estoy ligado con ese alguien que viene. Es decir, si anuncio que viene alguien del gobierno, estoy ligado con el gobierno. Si viene alguien de la oposición, soy de la oposición. Si vienen los empresarios, soy de los empresarios. Pero hay hechos y datos que uno no puede refutar. El motor de la creación de empleo en Costa Rica es la empresa privada. No solo el motor de empleo, es el motor de creación de riqueza, pero a ver, definamos qué es empresa privada. La empresa privada la constituye primero el 87% de la población económicamente activa. 87%, sí, 1,5 millón de personas, y hay 1 millón de personas en la informalidad, ¿verdad? Que no están en la empresa pública, o sea, también es una empresa privada aunque informal. Claro. Entonces, que al final pagan impuestos indirectos, ¿verdad? También definamos que el 70% de las empresas de este país tienen menos de 5 empleados, ¿verdad? Que el año pasado se crearon alrededor de 35,000 nuevas pymes y microempresas en hogares. Hoy tenemos cerca de 400,000, según la encuesta nacional de hogares, ¿verdad? De 360 a 396,000 empresas pequeñitas, ¿verdad? No todas en la formalidad, ¿verdad? Entonces, en lo que eso ha sido un paradigma equivocado, ¿verdad? Tal vez nosotros no lo hemos presentado bien, pero lo que pasó a la empresa privada. La empresa privada la constituyen principalmente los pequeñitos, los medianos y los grandes también. ¿Cómo? A través de cámaras, y las cámaras están formadas por cámaras, y las cámaras están formadas por compañías y por personas y por producción, ¿verdad? Y por consumidores y por transportistas y por turismo, o sea, todas las aristas de la economía nacional. Entonces, cuando a nosotros también nos han dicho que ustedes son la élite empresarial, no es verdad, somos el representante de aquello que define lo que es ser un empresario privado, desde un saloncito, un taller, un vendedor de organizados que pague su patente, hasta una empresa mediana que esté encadenada con la zona franca, por ejemplo, del cual hay mucho en este país, ¿verdad? Y es un valor inmenso, ¿verdad? Hasta las compañías grandes que también dan trabajo a mucha gente. Entonces, los encadenamientos productivos son valiosísimos. Solo para poner un ejemplo, la zona franca creció al 11% el año pasado, pero representa solo un 10% del PIB. Pero la zona franca le compra $2.300 millones a empresas pequeñas y microempresas en nuestro país, y podría comprar el doble, ¿verdad? O más. Y esas empresas son nacionales y son un encadenamiento productivo valiosísimo, ¿verdad? Igualmente, el encadenamiento industrial, el encadenamiento agrícola, agroindustrial, en fin, recuerdo el año pasado cuando la huelga, ¿verdad? Que me decían en la Cámara de Restaurantes, CACORE, que es que se les cayeron, tuvieron que cerrar. En Costa Rica hay 10,000 restaurantes, entonces 5,000 se vieron afectados por la huelga. Y lo que más me interesó o le llama la atención a uno es que se cayó la producción de hortalizas en Cartago, en Salcero. Dice que tiene que ver eso. Entonces le venden hortalizas a los restaurantes, ¿verdad? Ah, claro. Entonces todo está encadenado, todo el país está encadenado. Tenemos que tener mucho cuidado en decir, ahora que vamos a hablar de desempleo, ¿dónde está el desempleo, verdad? El desempleo y en qué actividad económica. Pero en fin, la empresa privada es eso, es un dinamismo, es una complejidad y es una integración completa. Pero entonces uno podría hablar del empleo, don Álvaro, desde 4 sectores diferentes. Es decir, hay empleados de empresas privadas, hay empleados informales, hay empleados públicos del gobierno y hay empleados públicos de instituciones autónomas. Ahí usted tiene 4 panoramas que son completamente diferentes. Bueno, para nosotros el Estado es, desde el punto de vista legal, es uno solo, ¿verdad? Claro. Bueno, porque se aplican las normas, incluso la reciente ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y en cuanto al empleado informal, no, más bien es empresario informal, o incluso... Es empresario informal. Es que claro, porque... No es empleado de nadie. No, es más, tienen... Vea, la informalidad es un problema serio en el país. Son 46% de la población económicamente activa está en la informalidad. 46, un altísimo, ¿verdad? De 43 del año 2018. ¿Y por qué está informal? La gente no quiere estar informal. Porque las empresas informales son muy pequeñas. ¿Por qué muy pequeñas? Porque no lo pueden vender el Estado, porque no pueden tener patente, porque no pueden tener cuenta bancaria, porque no pueden estar asegurados en la caja,
¿verdad? Claro. Entonces están fuera del círculo de la formalidad, entonces no permite crecer. Entonces, entre más empresas pequeñas usted tenga en la informalidad, más daño le hace a la economía. La pregunta es ¿por qué no se formalizan? Bueno, no se formalizan porque es muy caro formalizarse, porque es mucho trámite formalizarse, o una razón que ayer les pusimos en varios foros también, porque es urgente, como son muy pequeñas, que se les dé una amnistía a las pequeñitas y a las microempresas, que se les dé una amnistía de modo que puedan legalizar su situación tributaria y laboral sin tener miedo a represalias cuando los investiguen para atrás. Si no, no se van a formalizar. Claro. O sea, por ejemplo, no se van a exponer. No se van a exponer. Representa salón de belleza que tenga un empleado, 2 empleados y quiere formalizarse porque quiere, para tal vez hacer un préstamo bancario, y no puede porque se formalizan y la acaban de investigar 10 años para atrás y lo quiebran al día siguiente. Claro. Entonces hay que tener una realidad económica, tenemos que traer a esa gente a la formalidad, ayudémosle de que den el paso, y eso sería una incorporación. Y también las mujeres, es importantísimo la cantidad de mujeres que hay en el país que no accesan la economía formal debido a la falta de un instituto que funcione como el INAH, pero ahora podemos hablar al respecto. Claro, de hecho, bueno, el tema de las mujeres en el empleo es súper interesante, pero antes de eso, si yo fuera gobierno, entonces digo, bueno, vamos a pura lógica, no a la realidad política, a pura lógica yo diría, bueno, ¿quién es el que genera empleo privado, empleo en Costa Rica? Bueno, el 87% son empresas privadas. Entonces, la lógica me diría que yo tengo que irle a preguntar a la empresa privada, hey señores, es que tengo un desempleo altísimo, ¿qué necesitan ustedes para que generen más puestos de trabajo? ¿Es correcto? Esa es la lógica. Eso es. Okay. Esa es racionalidad, claro, así es. Ok, este gobierno les pregunta a ustedes, por lo menos, ¿qué necesitan para generar más empleo? ¿Vale? Le hemos dicho varias veces cosas, y lo han hecho algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el encaje bancario, porque lo que es disminuirlo, lo que es los requisitos de la SUGEP para meter 60.000, 70.000 sujetos de crédito pequeñitos a la economía formal, lo hicieron. Faltan, nosotros tiramos una agenda de reactivación económica en junio, ¿verdad? Y tenía 7 puntos, ¿verdad? Algunos de ellos son las 4 patas que dio el presidente del banco, ¿verdad? El presidente de la República, perdón, las 4 patas del banco que dio el presidente. Y nosotros, un poquito lo generamos nosotros también. La primera pata era que Costa Rica estaba cerca de un precipicio fiscal, ¿verdad? Eso fue el 2018, y no era cuento, era un precipicio, y como todo el mundo le dio miedo cuando se asomó el precipicio, entonces nos movimos, hubo miedo en este país, finalmente. ¿Cómo de ahí? Haciendo un paquete fiscal que ampliara la base tributaria, ¿verdad? No subiera impuestos. Que tuviéramos más ticos pagando impuestos. Exacto, los servicios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que cortara el aumento de los gastos. ¿Cómo se hizo? Entonces 1/3 del paquete tributario es aumento de la base de los ingresos, perdón, es aumento de ingresos, y los 2/3 son de crecimiento de gastos futuros. Okay. En ese primer punto, don Álvaro, ya vamos al segundo. Los empresarios, la Unión de Cámaras, ¿está satisfecho? No, estamos satisfechos. Es que el primer punto, el primer punto está bien, lo hicimos, lo apoyamos, pero no puede haber un banco con una pata, ¿verdad? Ok, entonces, si aumentamos la recaudación, vea lo que pasó en Chagó, solo en 5 meses aumentó 400.000 millones. Un montón de plata, por eso, bueno. En esa parte están contentos. Usted agarró el primer punto, era reforma fiscal de ingresos y egresos. Los ingresos, check. Digamos que lo que falta es simplificar la parte tributaria, porque también la tramitología se vio incrementada grande, en forma importante, para aquellas, sobre todo para aquellas pequeñas y medianas y micros, la tramitología tributaria se vio incrementada. Ok, y el gasto eso es la otra pata del banco. Okay. La otra pata del banco son 4 patas. La otra pata del banco era, nosotros somos una hamburguesa. Una tapa del banco de pan, una tapa de la hamburguesa es el Estado costarricense tan grande. La otra tapa de pan es la deuda tan grande, y la carne somos nosotros los privados, ¿verdad? Que cada vez está más seca, más comprimida. Entonces tenemos la segunda parte del banco, que es necesitamos entrarle a la deuda, y por eso nosotros apoyamos el plan de eurobonos, porque estar pagando 37.500 millones de dólares de deuda al 8,5% y casi al 9%,
Eso es usura. Oiga, nos fuimos a una garrotera. Claro, eso sí es usura. No lo que está hablando la Asamblea Legislativa, que es importante, pero esto es grande. ¿Usted sabe cuánto pagamos al año en intereses en este país? En dólares. Porque le gusta ponerlo en billones de colones, para que no entienda, ¿verdad? Sí. En dólares. 3.000 millones de dólares en intereses anualmente para Costa Rica. Sí, señor. Bueno, yo lo dije la semana pasada aquí con el ministro de Hacienda, que yo les decía, bueno, hubo un momento en que necesitamos tanta plata, que lo único que es como que yo hoy necesito, estoy muy urgido de plata y mi única opción sea ir ahí en la esquina a Randall le presta para que me presten a un interés altísimo. Eso pasó. Costa Rica hizo eso. Estaba desesperado y fuimos a una garrotera para que nos prestara. ¿Usted se puso en esa situación desesperada? No. Por irresponsabilidad del gobierno anterior de planificar tu última hora y todo lo que sabemos que había. Pero tuvimos que salir de la carrera. ¿Y qué pasa cuando uno va a la carrera a pedir prestado? Se aprovechan de uno. Nos pusimos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Refinanciar la tarjeta de crédito, básicamente. Okay, agarrar deuda mala y pasar la deuda buena. Agarrar deuda cara y pasar la deuda barata. El ministro dijo ayer, se pueden conseguir en multilaterales al 3,5%, eurobonos al 5% y resto por ciento. Estamos pagando un 9%. O sea, imagínense la cantidad de dinero que nos podemos ahorrar. Ok, esa es la segunda parte del banco. Por eso los eurobonos, nosotros los apoyamos, siempre y cuando se dediquen única y exclusivamente a ese dinero para pagar deuda. Deuda. Claro, pero el ministro, y de hecho la exministra también, Rocío Aguilar, y el ministro me lo dijo aquí el lunes, me hablando al que me pongan ahí en aprobación, que me pongan solo se puede utilizar en el pago de deuda. Eso estuvo en el proyecto. No, está el proyecto de ley. ¿No está? No, perdón, en la primera ley así fue. ¿Sí? O sea, si quieren ahora los bonos, que lo vuelvan. Ahora, yo lo que le pedía a varios diputados hoy, y lo digo públicamente, piden a la Contraloría General de la República que certifique los 1.500 millones si se usó para canje de deuda. Buenísimo. Pues ya, porque lo habíamos puesto en el proyecto nosotros, pero la final lo quitaron. Ok, esa es la segunda parte del banco. La tercera parte del banco, nosotros tenemos un país insertado en la economía mundial, globalizado, con un Estado diseñado, la economía mundial del siglo XXI, ¿verdad? Globalizado, gracias, con un Estado diseñado en el siglo XX. Gracias, Cherita. ¿Verdad? Sí, señor. Con unas leyes laborales derivadas de estructuras industriales y de filosofías sociales del siglo XIX. Entonces, o modernizamos la estructura, la ley laboral del país, o vamos a paralizar el mercado laboral. Entonces, hoy hablando con unos diputados les decía, el tema no es que por estar en gran desempleo tenemos que modernizar leyes laborales, es que tenemos desempleo porque tenemos leyes laborales muy viejas. Claro. Bueno, ¿qué entra ahí? Teletrabajo, que ya se aprobó. La posibilidad de que no es una ley laboral, pero ayuda mucho, la capacidad de que los muchachos se inserten rápidamente en la economía, educación dual, que ya se aprobó. ¿Y ahora qué falta? Bueno, faltan 3 cosas. Falta jornada acumulada, ¿verdad? No, jornada, sí, 4-3. 4-3, sí. ¿Cómo se llama eso? Acumulación de jornadas, sí. Sí, la flexibilización de jornadas. Sí, que usted pueda, no es flexibilización, es acumulación. Okay. Que usted pueda acumular 48 horas en 4 días. Claro, para que le queden 3 días. Vea, eso hasta ayuda, le hablaba de género antes. Usted sabe lo que es una señora que de todos modos ya trabajan 12 horas, mucha gente, 10, 12 horas, y además las horas que gastan ir y venir a la casa y todo. 4 días, tienen 3 días para trabajar, para estar con sus hijos, para otras cosas. O sea, el empleo femenino se ve muy, muy favorecido también, pero también la gente va a tener mejor calidad de vida. Entonces, eso va a ayudar muchísimo a las empresas a contratar más gente también. Eso tiene que ir ligado a la otra cosa, que es el pago sobre jornada efectivamente elaborada, que eso lo tiene que definir la Caja de Seguro Social. Quiere decir que si yo ya tengo un empleo en la caja de 4 días y de lunes a jueves y el viernes me consigo un trabajo y la compañía donde voy a trabajar me asegura que debe, me paga por ese día y la caja me cobra cargas sociales por ese día, claro, no por el salario mínimo de mi profesión, porque estos son muy caros. Soy muy caro. Sí, entonces prefiero conseguir el trabajo de manera informal. Claro, entonces nadie me contrata, entonces nadie se flexibiliza, todas las compañías no crecen y no hay más contratación. Eso es la otra. Entonces pago sobre jornada efectivamente elaborada. Y la otra es el reglamento del trabajador independiente. Hoy
por interpretación de la caja, que estamos tratando de hacerlos entender que no tiene sentido inspección laboral de la caja, un trabajador independiente le cobran 18% sobre lo que gana. Sí, le cobran la parte personal y la parte personal. ¿Por qué la personal si no tiene patrón, no? Entonces que pague el 10 y el resto por ciento que tiene que pagar, nada más. Ok, que no tenga pensión, está bien, pero un trabajador independiente debería pagar caja aportar sobre como trabajador independiente. O sea, si yo soy un trabajador independiente y gano un salario de $1.000.000, tengo que pagarle 180,000 colones a la caja. Eso es la interpretación que están haciendo ahora. Exacto. Y sale carísimo. Entonces no lo contratan. Sí, bueno, y si soy trabajador independiente, entonces no reporto y no me aseguro. O no reporto, pero entonces tampoco hay IVA, ¿verdad? Entonces todo el mundo pierde, claro. ¿Verdad? Entonces, vea que el año pasado crecieron, como le dije, entre 363,000 a 396,000 microempresas en hogares, ¿verdad? Curiosamente también subió bastante el aseguramiento como trabajador independiente en la Caja de Seguro Social. Y esa gente se fue a asegurar independiente. Claro. Entonces es un doble sinsentido, porque necesita accesar a la seguridad social, es un doble sinsentido. Entonces, y la tercera es la que le mencioné antes, la cuarta, ¿la cuarta pata del banco? No, la cuarta, digamos, flexibilización laboral de la jornada acumulativa, después el pago sobre jornada efectivamente elaborada, después trabajo independiente, la amnistía, para que la gente pueda decir, bueno, yo no estaba legal, ahora me voy a meter legalmente, incluyendo el trabajo independiente, y no tenga miedo a represalias. Sí, claro. Entonces, eso es la tercera pata del banco, hacer las leyes laborales del siglo XXI. No tenemos ahora gente que trabaja en otro mundo, y bueno, adaptemos la legislación para que se adapta al mercado laboral. Esto es lo que le pasa al INA. Ahora vamos a hablar del INA, que es muy importante. Aquí, y la cuarta parte, bueno, sé que hay que hablar de la No, sí, por favor. Adelante, ¿no, Álvaro? Así no lo interrumpan en exposición. La cuarta pata del banco es empleo público. El presidente lo prometió, la ley de empleo público. Ayer le dije a la ministra Pilar Garrido que mandara esa ley. El ministro de Hacienda prometió mandarle el 27 de febrero, ¿verdad? No el día de la liga, el 29, ¿verdad? Pero sino el 27. Hay que tocar usted fibra. Yo sé, pero hay que vacilar también. ¿Se ha morado? Sí, claro. ¿Usted liguista? Yo soy Cartago, imagino. Bueno, está bien. Así que puede vacilarme como quiera. Yo trabajo en Cartago también, no está bien también. Entonces, ¿por qué es importante para el sector privado la ley de empleo público? ¿Para qué importante es? Nosotros aumentamos... Los ingresos del Estado aumentaron 400,000 millones de colones en 5 meses, porque empezó en agosto el IVA y las leyes, aunque fue a partir de julio. Eso quiere decir que, al contrario de lo que dice el ministro de Hacienda, el empresario privado está pagando impuestos. ¿O cómo no? Y se aumentó. Mucha gente, que la mayoría pagamos impuestos. Habrá alguna informalidad y la ilegalidad que no. El 87% de los empleados de este país que trabajamos para ustedes pagamos impuestos. Bueno, no, realmente el 13 también paga impuestos indirectos y paga impuestos de renta también, ¿verdad? Porque los empleados del Estado también tienen deducción del salario y pagan los impuestos indirectos, como por ejemplo la gasolina, ¿verdad? Que tiene impuestos, ¿verdad? Claro. Entonces, también paga impuestos indirectos y impuestos de salario. Entonces, pues no la totalidad de los impuestos vienen del sector privado, hay una pequeña parte que viene también del sector público. Claro, pero ahí quería llegar, es que la mayor parte de los impuestos, inmensamente. Pero multiplicado por... Sí, claro. Por 9 a 1, sí, claro, vienen del sector privado. Entonces, si nosotros estamos pagando eso, tenemos derecho a pedir y voy a exigir un Estado eficiente, que tenga el respeto en el uso de nuestros impuestos, que tengan respeto, eficiencia y sean muy prudentes en el uso de nuestros impuestos. Por eso nosotros nos dio mucha cólera, porque es la palabra, la desfachatez de el Poder Judicial de decir que increpar a la Contraloría General de la República que ellos no les aplicaba la regla fiscal, o a las universidades que ellos son autónomos, pues eso, ¿verdad? Entonces es como otro país, ¿dónde están parados? ¿Verdad? Entonces la ley de empleo público para nosotros es importante, como nosotros pagamos el Estado, queremos esa ley porque, a ver, esta ley no viene a cortar el salario de nadie, ni a cortar
pluses, ni exclusividades. Eso ya sucedió en la 9635, en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ya los ahorros de plata sucedieron. Uh-huh. Esta ley lo que viene es a lo que nosotros llamamos que Costa Rica tiene un Estado grande, pero algunos lo cuestionan, pero sobre todo tiene un Estado que tiene un inmenso desorden. Hay instituciones que tienen muchos empleados y otras que tienen muy pocos empleados y lo necesitan, pero no se pueden mover lateralmente, horizontalmente. Entonces nosotros necesitamos esa ley, primero, para que el empleado bueno se le recompense y se le dé un bono incluso, y para el empleado malo que se le invite a irse. Hoy no se puede, es casi imposible echar a alguien del Estado. Entonces va a haber eficiencia. Y segundo, que se puedan mover horizontalmente. Uh-huh. ¿Verdad? Y al moverse horizontalmente, que vamos a tener en el sector privado un Estado que nos acompañe, nos ayude y nos apoye. Entonces se va a evitar un poco aquello que dice que el empleo público es enemigo del empleo privado. No, el empleo, necesitamos en Costa Rica establecer un modelo de cooperación y no de confrontación. Yo creo que ya es suficiente, por eso la ley de empleo público es tan importante, para ordenar ese Estado. Ya es suficiente en Costa Rica del grande contra el pequeño, el rico contra el pobre, el empleo público contra el empleo privado, hombres contra mujeres, todo ya es suficiente. O sea, todos somos ciudadanos de este país y nos hundimos todos, salimos adelante. Entonces, tenemos que cooperar, ¿verdad? Y eso es un poquito lo que se trata el Congreso de la Empresa Privada que vamos a llevar a cabo el 25 de febrero, que ahora comentamos. Don Álvaro, en medio de esa propuesta que hace el sector empresarial privado, porque vea que mi pregunta era sencilla, era ¿qué necesita usted para generar más trabajo? Y ahí está, digamos, la complejidad de la respuesta. De las propuestas que hizo ayer el ministro de Hacienda, ¿qué les parecen? Bueno, las propuestas van en el camino, en la dirección correcta. Creemos que, por ejemplo, en lo que es, lo hemos dicho, vender activos del Estado, ¿verdad? Lo hemos dicho. Lo que pasa es que se quedó corto, ¿verdad? Porque si va a vender activos del Estado, VIXA es un activo relativamente pequeño. Vende el Banco Costa Rica, que de todos modos es dueña VIXA, y se queda con el banco más grande de Centroamérica, es el Nacional. Pero el Costa Rica es valioso, y eso es mucho dinero, y le podemos inyectar a la economía. VIXA, si no me falla la memoria, es 0.04% del PIB. Bueno, imagínense el Banco Costa Rica, ¿verdad? No tengo el dato, pero es mucho más grande. Y es más valioso por su marca, ¿verdad? Y su posicionamiento nacional. Entonces, eso, vendrán, Fanal, que van a venderlo, si tiene pérdidas desde hace años, pérdidas, va a romper el monopolio. ¿Cómo va a vender un monopolio usted? No puede. Entonces Fanal vale muy poco, ¿verdad? Lo que puede, un intento de pasarlo a Laica, por ejemplo, que son los que se conocen del tema del alcohol y generación, pero y sería muy importante, pero esos activos valen poco. Vendrán Recope, ¿verdad? Vender Recope o eso sí vale plata. No estoy diciendo que quite los impuestos al combustible, ni que el Estado pierda el control de los precios, pero abran ese monopolio, pero vendan la infraestructura, eso es muy valioso también. Entonces, hablemos de verdad, ¿verdad? Vender activos de verdad, grandes, porque si no, va a ser pequeño y el impacto va a ser muy pequeño, y necesitamos un impacto rápido, ¿verdad? Porque estamos pagando demasiados intereses. Es que hay alguien que decía ayer, estamos vendiendo las joyas de la abuela. Bueno, habría que ver en algún momento, si usted está desesperado, o sea, si yo estoy desesperado porque tengo una situación donde voy a perder la casa, voy a perder el carro, no voy a poder pagar la educación de mi familia, y entonces seguramente pensaré en las joyas de la abuela y abriré el cajón de joyas. Pero saco un arete, lo que hizo el ministro fue sacar un arete y una mariposita, que es lo que se pone en el arete, y decir, vendo esto. Pero te quedan muchas más joyas. Claro. Y joyas que no son estratégicas para el país, ¿verdad? Por ejemplo, hay otro tema. Pero los bancos, perdón, don Álvaro, a mí me llama la atención. Tenemos dos bancos enormes. Sí. El Nacional y el Banco Costa Rica. Uno más grande que el otro, el Nacional. Sí, claro. Vendamos uno, pero claro. Uno me decía ayer, alguien me decía ayer, ¿para qué queremos dos? Claro. Vendamos uno y nos quedamos con uno enorme. Creo que la mayoría de los países tiene uno. Es más, ya han quebrado dos, ¿verdad? El ángulo del crédito agrícola. Sí. Claro. Bueno, no, tiene razón, no, equivocado. Hay otro banco que es Popular, que es muy grande. Sí, pero no es público necesariamente. Más o menos, sí, tiene mucho dinero y tiene control. No, nos quedaríamos con el Nacional y con el Popular, que hay que modificar su ley. Pero sí, hay activos importantes que vender. Otro activo importante que podría considerarse es que hay que plantearse y ver el esquema y todo. Tenemos un muelle que nadie está usando. ¿Cuál? Abdeva. Ahora nadie se usa casi.
Bueno, podríamos negociar, y lo digo porque lo hemos hablado públicamente, negociar alguna alternativa para bajar costos de logística con APM para concesionarle esa infraestructura inmensa, ¿verdad? Y que podamos aumentar el volumen y llegar a, en vez de 1.250.000 contenedores que estamos moviendo al año, llegamos a 1.5 millones y donde se dispara el factor para que puedan hacer más infraestructura y abaratamos costos, porque también tenemos que empezar no solo en bajar deudas, sino a ser más competitivos en el país. Claro. Son ejemplos de infraestructura que está ahí o de cosas que están ahí grandes que podemos sacarles provecho para bajar esa deuda que nos está matando. Pero déjenme entender una cosa, don Álvaro. Entonces, ustedes dicen, bueno, estamos de acuerdo en principio en que se vendan activos del Estado, que fue lo que propuso el ministro de Hacienda ayer en el Congreso. Lo que pasa es que el ministro dijo, bueno, sí, vendamos VIXA, que es chiquititico, 0.04% del PIB. Digamos, si usted tiene una deuda enorme de 6.96%, ¿verdad? Y vendemos VIXA, entonces lo que quedaría el déficit, si lo dedicamos solo a eso, en 6.92. Digamos, realmente no es una variación significativa. La deuda es del 37% del PIB, el servicio de la deuda es 6.96. Sí, el déficit es 6. No, y el déficit es 6.96. Si lo aplicamos directamente, el déficit pasaría a ser 6.92. Es decir, la aguja realmente no se mueve de una manera importante. Usted me dice, hey Randall, vendamos el BCR, ahí tenemos el Banco Nacional, que es el más grande de Centroamérica. Veamos a ver qué hacemos con el Popular, vendamos la infraestructura del Recope y vendamos Habdeba. Habdeba se llama la Junta Desarrolladora de la infraestructura Habdeba. El muelle. Ah, bueno, pero yo podría llegar donde APM en serio. Usted me cobra tan caro. Hagamos un negocio. Hagamos un negocio. Es el muelle y le damos tarifas. Hagamos un negocio. Sí, ¿por qué no? Hagamos un negocio. Bueno, ese es parte del tema, ¿verdad? Igual ellos tienen planeado en la fase 2 ampliar el muelle. Entonces, hagamos un negocio. Pero todo esto se puede hablar. Y porque eso es competitiva para el país, ¿ve? Aquí alguien me dice, Randall, no es el 0.4, no es el 0.04, es el 0.4. Yo leí ayer, y de hecho hice un ejercicio con eso, y voy a buscarlo, de que era 0.04% del PIB lo que valía VIXA. 0.4 sería un montón de plata, digamos. Pero bueno, voy a buscarlo con mucho gusto. Pero vea qué interesante Carmen Barrantes, que dice, vendan sus casas y paguen lo que han gastado, porque son ustedes los que tienen a este país así. ¿Quiénes son ustedes aquí? Los empresarios privados, supongo. Pero le digo, los empresarios privados de este país son los pequeños parceleros y los cafetaleros que tienen un cuarto hectárea. Los agricultores de este país son empresarios todos. Por eso, ¿de quién estamos hablando? Porque es muy delicado hablar de generalizar, ¿ve? En Costa Rica, realmente todos los propietarios de tierra, que la tierra está muy bien repartida, son empresarios, ¿verdad? Y las miles de pulperías, vaya por cualquier pueblo de Costa Rica, vaya por cualquier ciudad de Costa Rica, los cines, las zapaterías, las farmacias, los talleres, los salones de belleza, todos somos empresarios. ¿De qué está hablando? Es que por eso es que no hay que singularizar y los grandes empresarios, las fincas grandes, digamos, las industrias grandes, contratan inmensa cantidad de mano de obra. La zona franca provee inmensa cantidad de riqueza al país. Somos un país integrado en su producción. Por eso es que lo expliqué antes, es muy delicado estar haciendo generalizaciones. La venta de activos del Estado. En principio de acuerdo se queda corto. Don Álvaro agrega BCR, muelle de Habdeba hoy y la infraestructura de Recope. Segundo punto, dice el ministro, levantemos el secreto bancario. No, terminemos el anterior, hay que cerrar instituciones también. Hay que cerrar el CNP, por ejemplo. No sirve para nada. O sea, muy poco lo que está aportando, es carísimo. El programa de abastecimiento institucional del país sale muy caro. Es carísimo. Sí, claro, es compra mucho más caro que afuera. Entonces, hay cosas que hay que... Raxa, por ejemplo. Bueno, hay otro activo muy importante que olvidaba. La telefonía del ICE, ¿por qué lo vendemos? Ya está en competencia, ya está abierto y es valiosa. Porque mantuvo una... Colby, claro, véndalo. O sea, estamos hablando... A ver, cuando uno habla de la joya de la corona, recordemos una cosa, la gente dice, no hay que vender la joya de la corona porque el ICE es de nosotros. El ICE debe como 3.000 o 4.000 millones de dólares. ¿Cuánto cree que pagamos en intereses? El ICE es de los que nos prestaban la plata porque se llevan millones de dólares en intereses todos los años. O sea, esa es la falacia que es nuestro, pero pedimos prestado para construirlo. Entonces tenemos que pagar intereses, pero es nuestro. O sea, si usted tiene una casa que la compró, es una casa grande, inmensa, y usted todo lo pidió prestado y toda la debe, ¿de quién es la casa?
¿Suyo o del banco? Exacto. Entonces, ¿de quién es? Vamos a pies en la tierra, ¿verdad? Entonces, la capacidad productiva de un país, por eso había que evitar el precipicio fiscal con estos paquetes y estas cosas, porque lo que se destruyó en el año 80 en Costa Rica fue una inmensa cantidad de riqueza, quebraron una inmensa cantidad de personas, y la capacidad productiva instalada en un país vale mucha plata. Reconstruirla es casi imposible. Si usted vende un tema que conozco, el hato nacional, porque hay que exportar carne, hembras y machos y todo, reconstruir eso son 20 años. Entonces, como, bueno, hay economías de escala, industriales y agrícolas, que no es como prender y pagar un switch. Por eso hay que cuidar la infraestructura, la capacidad productiva instalada del país. El levantamiento del secreto bancario, ¿qué les parece? Sí. El párrafo 4 del artículo 24 de la Constitución ya lo permite. O sea, el ministro lo que quiere es levantar el secreto bancario. Eso ya está levantado con una orden de un juez por una investigación tributaria específica. Eso existe ya. Yo no sé de qué está hablando él. Si lo que quiere él es darle acceso a la información a todos los funcionarios de Hacienda, y después en la misma entrevista él reconoce que los sistemas de Hacienda son un desastre, que se llevan en Excel todo, o sea, ¿cuál confianza y seguridad? Recuerde que el secreto bancario se establece por varios motivos, ¿verdad? Se establece por el motivo de cuidar los secretos industriales de la gente, de que los secretos comerciales no puedan ser copiados fácilmente porque usted cuánta plata que está generando, etcétera. Por esa misma razón es que se cuida el secreto de las declaraciones tributarias también, porque ahí están todos sus secretos comerciales que a usted le costaba desarrollar. También por el peligro, el riesgo de extorsión, de secuestro, de crimen organizado. Pero el secreto bancario yo creo que es un instituto que está universalizado, es decir, sí, todos los países democráticos y estados, sí, bajo la orden de un juez, solo cuando hoy, se autoriza. Sí, y así está aquí ya. ¿Qué es lo que está hablando? No entiendo, que lo detalle más, porque así como está, que lo abra para que todo publiquen por todo lado, eso es peligrosísimo, porque crea una desconfianza inmensa. Y ya la tributación directa del Ministerio de Hacienda tiene las herramientas adecuadas para investigar a las personas cuando quiera. Ya tiene el registro de accionistas. Está persiguiendo una ley de extinción de dominio. Si quiere levantar el secreto bancario ampliamente, aquí no hay inversión, porque esas tres cosas es una combinación explosiva muy peligrosa. No, pero ustedes no se sienten perseguidos. Yo doy servicios independientes y desde agosto, entonces desde julio, pero digamos en agosto en la práctica, y tuve que empezar a hacer declaraciones que no tenía idea que tenía que hacer. ¿No, verdad? Sí, claro. Y yo me vuelvo loco todos los 15. Sí, claro. Tengo que hacer una declaración del IVA, en diciembre tengo que hacer una declaración informativa hasta ayer, después tengo que hacer una declaración de renta, que no basta con la renta que ya pago aquí, ¿verdad? Cuando me pagan, y todos los 15 es una locura, y después cada vez que viene don Carlos Vargas, que mañana viene por cierto a Matices, el director de tributación, digo yo, por Dios, y Dios guarde tuviera una empresa que alquile una casa, 2 casas, pues tengo que pagar todavía más. La voracidad fiscal es muy fuerte. Cuando yo le pregunto a ellos si es igual en otros países, me dicen, no, es peor. Yo no tengo idea si es peor, pero yo realmente aquí sí siento la voracidad fiscal. Entonces, cuando usted tiene una voracidad fiscal fuerte, justificada o no, cuando tiene un intento del ministro que quiere ampliar el levantamiento del secreto bancario, cuando tiene además una ley de extinción de dominio caminando en la asamblea, y además tiene el registro de accionistas, digo, ¿y quién va a querer venir a invertir aquí? ¿O qué empresario nacional va a querer invertir aquí? Así es. Usted sabe que nosotros pagamos hoy el 58% en impuestos o cargas sociales de nuestros de lo que nos queda de utilidad. El 30% renta más el 15% del 70% en dividendos, que son 40,5, más cargas sociales, que el aporte patronal son 22 por el punto 7 también, es un 58%. Es una locura. O sea, ¿qué queda? Entonces, por eso es que hay tanta pequeña empresa también aquí, porque si no es imposible subsistir, y por eso Zona Franca progresa, ¿no? Y que dicha que existe Zona Franca, pero eso le da a entender a usted que la carga tributaria es altísima, por supuesto, y todavía, si a usted le suma la carga tributaria, la complejidad tributaria, nuestra mitología,
por eso después vienen y se rascan la cabeza, qué raro, está subiendo el desempleo, o sea, por Dios, no entiende que la gente, por eso le dije que el desempleo no es una causa, es una consecuencia de lo que hablamos al principio, de la inseguridad, de la falta de confianza, ¿verdad?, de las reglas laborales, y al final de la poca reactivación económica que lleva al desempleo. Don Álvaro, discúlpeme, porque yo lo conozco como presidente de la UCAEP y lo he conocido como miembro de la UCAEP, pero usted es un empresario. Sí, claro. ¿Una empresa? Vea, yo tengo, mi primera empresa fue cerca del Mercado San José, pues Cine Líbano, una empresita pequeña, casi era una venta de insumos ahí cerca a 100 metros de Cine Líbano. Y después de eso fuimos creciendo durante 15, 20 años, yo soy hijo de la Universidad de Costa Rica, yo soy ingeniero civil, por cierto, después estudié dirección de empresas y después a puros ahorros logramos pasarnos a Cartago, a la zona industrial, y ahí hemos crecido. Yo soy el presidente de cámaras, muchos de Cámara de Cultura y ahora de UCAEP, pero toda mi vida, y tengo varias empresas medianas, y toda mi vida está en esto, ¿verdad? Ahora puedo dedicarle más tiempo a esto porque mis hijos están en la empresa ya. Claro. Si no sería imposible, la verdad. Pero sí, claro, yo vivo en mi trabajo, claro. En términos generales, ¿cuánto? Y no le vendo nada al Estado, por cierto. Ok. El año pasado, en 2019, que usted sepa, ¿cuántos nuevos empleos produjo? ¿Usted? Nada, quité. Ok. Como 5. Quitó 5 y no produjo nada de empleos nuevos. Sin embargo, le tengo que decir una cosa, vea, la gente, no todo está oscuro en el TINA tampoco, porque hay que tener un poco de optimismo. La realidad es que la fuerza laboral de Costa Rica entre octubre y noviembre aumentó 32,000 personas, de las cuales 15,000 consiguieron trabajo, 16,500 no consiguieron. Como esas que no consiguieron, sumaron al desempleo y por eso subió un poquito. Pero la realidad es que esta economía generó 15,000 nuevos puestos de trabajo en 3 meses, lo cual es poco, pero bueno, primero, no está decreciendo el empleo en Costa Rica, más bien está creciendo. Sí, generamos siempre. Sí. No suficiente. No suficiente. Pero porque generamos. La población está creciendo más, sí, exacto. Entonces, no todo es negativo. Ahora, el otro tema, no ni siquiera hablamos del déficit, pero porque hay aspectos coyunturales que tenemos que tener cuidado, porque hablamos de una hamburguesa, ¿se acuerdan? El Estado muy grande, perdón, el servicio de la deuda, ahora sí el Estado, estamos hablando del Estado, vender activos, pero falta una parte del Estado que es hacerlo eficiente, ¿verdad? Y hacerlo que nos ayude y nos coopere en los procesos productivos, o sea, que haya una buena disposición del empleado promedio o medio en el gobierno, y aquí tenemos que tener una inclusión que pocas veces se hace. Una gran parte de la tramitología de este país es municipal. Las municipalidades tienen que subirse a este barco de reactivación económica. Bueno, pero fíjese que yo tengo una aplicación que se llama Telegram, donde uno es parecido a WhatsApp, ¿verdad? Y ahí estoy en varios grupos, en 5 grupos, de hecho, dicho sea de paso, de oportunidades de empleo, donde se publican las oportunidades de empleo. Y yo realmente me quedo asombrado. Tengo uno que se llama Vacantes en Costa Rica, oportunidades laborales en Costa Rica, empleos administrativos, desarrollo integral de empleos. Si me meto a Vacantes Costa Rica, que no lo he visto hace un rato, solo de hoy hay 22 puestos ofrecidos. Entonces yo digo, suave, entonces, porque hay tanta gente sin trabajo. Y descubro lo que la ministra la semana pasada, Janina Dinarte, me dijo, Randall, es una desalineación entre la oferta y la demanda. Y yo le dije, bueno, usted es muy diplomática. Yo diría es un divorcio absoluto entre los puestos de trabajo que tenemos disponibles, que hay, aquí está la prueba, hay muchos puestos disponibles de trabajo, pero la gente que está desempleada no tiene el perfil de esos puestos. Es gente que por limitantes o por decisión propia no logró estudiar, gente que abandonó los estudios secundarios muy temprano, gente que no se capacitó. O sea, realmente, y aquí estoy jugando de abogado del diablo, ¿por qué el Estado tiene que venir a lograr condiciones para alguien que, a menos de que fuera por una circunstancia social específica, decidió salirse en 4º año del colegio? Vea, es importante desagregar el desempleo nacional. Por ejemplo, en el desempleo nacional estamos a 11.4%, ¿verdad? 12.4. 12.4, perdón. Pero en la zona bronca es 16,5. Esta es la sur.
Exacto. En la zona de Chorotega, Guanacaste, 15,5. Por ejemplo, en la zona, eso incluye subempleo. Entonces, es diferente para diferentes zonas del país. Es diferente para mujeres que para hombres. Es diferente para nivel de escolaridad. Y ahí es donde es importante aclarar esto. Nosotros tenemos, en la última encuesta nacional de hogares, vea qué interesante, los 2 quintiles de menores ingresos, no curiosamente, lógico, tienen menos educación, se salieron antes de la escuela, y tampoco es una sorpresa que tengan mucho más desempleo. Entonces a esa gente usted no la puede, y está geográficamente distribuida en zonas rurales, bastante. Entonces a esa gente usted no la puede educar ya, usted la tiene que capacitar. Y tenemos una institución en Costa Rica que está totalmente desalineada con la realidad del mercado laboral, que se llama INA. El INA es muy desalineado, está desalineado. Fíjese que el 25% de la gente que se capacita en el INA consigue trabajo en lo que se capacitó. Ve qué barbaridad. 1 de cada 4. Sí, claro. Solo 1 de cada 4 consigue trabajo en lo que fue capacitado. ¿Eso qué quiere decir? Que no sirve. No, que el INA está totalmente desenfocado. Entonces, por eso estamos tratando de que el INA, hay una ley que se envió nueva, la apoyamos, para que logre enfocarse bien y le dé trabajo a esta gente, que puede capacitarla e incorporarla. Y otra cosa importante, la red de cuidado. La red de cuidado, por ejemplo, le falta incorporar fondos para el AEPI. El AEPI es la atención especial de primera infancia, que son los chiquitos de 0 a 5 años. Si usted, pero yo no estoy hablando de una guardería, ¿verdad? Estoy hablando de maestros que le lleguen a educar a estimulación temprana a los chiquitos, bien. Porque esos son los ciudadanos de entre 15 años, primero, ¿verdad? Esos son la gente que no se va a salir del colegio y de la escuela, si usted los educa. Esos son, la gente que puede liberar el trabajo de sus madres para trabajar. Entonces usted, para que el INA los capacite, esto es un círculo virtuoso, pero no hay plata porque las universidades, la pensión promedio son 3.4 millones de colones, entonces no hay plata para la EPI. Entonces, y porque aplicamos el 8% de educación, y eso incluye educación. Eso era solidaridad social. O sea, a mí se me olvidó, pero eso no es un Estado solidario, se está asignando malas prioridades, ¿verdad? Entonces, ahí estamos desperdiciando lo que hablamos al puro principio, no solo siendo injustos con las nuevas generaciones, sino creando una desigualdad de género, un sesgo de género importante. Porque además, vea, en una sociedad tan diversa como Costa Rica, la movilidad social es muy importante. Porque el talento, no solo porque es justo, es porque es un negocio importante, y negocio en el sentido bueno. Yo creo que la palabra negocio solo tiene sentido bueno, algunos la prostituyen, sí. Pero ¿por qué? Porque si usted tiene una gran cantidad de gente en todo el país, el talento humano está repartido muy bien, y de repente usted tiene los mejores promedios en las universidades del Estado, de colegios técnicos rurales, maravilloso. Entonces, por eso hay que educar a esos niños. Usted no sabe dónde va a estar el talento futuro de este país. Por eso es que es importante fortalecer esas ahí es donde hay que hacer la inversión social. INA, AEPI para los chiquitos, ¿verdad? Eso le va a garantizar la movilidad social y le va a fortalecer muchísimo el desarrollo de ciudadanos al futuro. Pero vea que es complicado, porque realmente yo el último año he conocido a muchas familias, a varias familias, no muchas, que algunos de sus hijos tienen algún problema educativo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿dice usted? No, en general, que se quedan, por ejemplo, se quedan en 9º, se quedan en 10º, y entonces la decisión de la familia, que a mí, digamos, hay un parteaguas en la vida de una persona, es esa. O sea, yo realmente siempre le digo a los papás, suave, piénselo, sí. Porque ahí usted está marcando el futuro de su hijo claramente. Ok, es que algunos abren la posibilidad de salirte del cole, ok, y anda a trabajar, algunos. Bueno, ya salirte del cole es una condena eterna, a repetir el ciclo de pobreza, ok. Bueno, anda a trabajar es condenarlo a no regresar nunca a estudiar. Pero además, entonces, y eso me preocupa mucho, cuando usted le dice, sí, sálgase del cole y váyase a Lina, con el dato que usted me da, cuando mi hijo me pregunta a mí, yo le digo en el colegio, no, salite del colegio y te vas a Lina, y me diga, papi, ¿qué probabilidades tengo? No de tener éxito en la vida, ojalá,
de tener éxito en lo que voy a ir a capacitarme. Exacto. Le voy a decir... Hay que seguir un trabajo en lo que voy a capacitarme. Sí, en lo que me voy a capacitar le voy a decir... Claro. Para 4 compañeros, uno consigue trabajo. Así sí, claro. ¿Me entiende por qué es un gran desperdicio de recursos del país? Sí. Es una barbaridad que esté desenfocado. Entonces empezamos a promover la ley. Ojalá el sindicato de Lina, ¿verdad? Entienda, de empleados de Lina, que eso es muy importante, cambiar esa ley por el futuro del país. Pues, don Álvaro, ¿hay algún perfil del desempleado? Porque el otro día yo dije esto que le acabo de decir, y alguien me dijo, mucha gente me dijo cosas como me lo está diciendo Noemi Ramírez, y me dice, no, Randall, hay un montón de profesionales que no tienen trabajo, y están en Uber o en fábricas que no tienen que ser profesionales. Sí, pero yo creo, y por eso le pedí el dato, si lo maneja don Álvaro, que el perfil de la persona desempleada, es decir, la mayoría de personas, porque debe haber un montón de casos de esos, pero la mayoría de personas en Costa Rica desempleadas no son profesionales. Bueno, primero que todo, entendamos que la presión se llama en economía presión sobre el mercado de trabajo. La presión sobre el mercado de trabajo en Costa Rica son 500,000 personas, porque son 300,000 personas desempleadas y 221,000 creo que son buscando trabajo, que tienen trabajo pero quieren cambiarse. Entonces es una presión, ¿verdad? Porque están descontentos, porque no están trabajando lo que quieren hacer. La presión es, necesitamos 500,000 trabajos. Bueno, o no necesariamente, porque si yo dejo 200,000, pues alguien me los va a tomar, ¿verdad? Hay desalineamiento. El perfil del desempleado es un perfil de desesperanza, diría yo, es un perfil de que lo dejaron, lo educaron mal, o sea, le dieron expectativas equivocadas de conseguir trabajo. Las universidades públicas, que yo tengo que decir otra cosa aquí, a mí me dijeron que no se podía hacer eso, que el INA no podía llegar a ni siquiera 50%. Y le digo, perdón, el Tecnológico de Cartago tiene 98% de tasa de éxito. 98%. A veces los muchachos graduándose ya tienen trabajo. Sí se puede, pero que estudian ciencia y cosas que se aplican. Claro, porque hay una necesidad. Que tiene mercado. Claro. Mira, otra cosa, el INA, por ejemplo, también decía antes, en el INA en este momento solo reciben personas que tengan bachillerato de colegio. Hay que bajar eso. Si hay mucha gente que sale de la escuela, es una realidad económica, capacítelo en un oficio, capacítelo bien, y verá que todo ese encadenamiento productivo que le mencioné antes, con las zonas francas va a incrementarse mucho, ¿verdad? Por eso es que estamos haciendo las jornadas del Congreso Nacional de Empresa Privada, que si quiere le comento ahora. Permítame, don Álvaro, ir a la pausa comercial. Es que aquí me están diciendo, Randall, es que hay 1.800 médicos, 2.700 odontólogos y más de 5.000 enfermeras sin empleo. Sí, es el mismo tema que nos planteaban ahora, de que hay un grupo de desempleados que sí tendría las condiciones. Pero la respuesta de don Álvaro también es interesante. Bueno, ¿y dónde generamos esas oportunidades si estamos, usted no lo dijo así, por supuesto, don Álvaro, pero digamos, cuando los empresarios están hasta el cuello, pero y apenas sacan la cabeza para respirar y seguir funcionando, ¿de dónde generar más empleo? Vea, los empresarios no contratamos gente porque queremos, sino porque lo necesitamos, y no quitamos gente de la planilla porque queremos, sino porque no lo podemos pagar. Eso, y estoy hablando del pequeñito, el mediano, el grande. Es una realidad económica. Entonces, usted, para mejorar la situación de una familia, como describí antes, para que no saquen chiquito de la escuela o chiquita, lo más importante no es subirle el sueldo al padre o a la madre en 2%. Es que en esa familia haya otro trabajo. Esa es la forma más rápida de sacar a la gente de la pobreza. O sea, si una madre puede tener, igual que el padre, una familia, otro trabajo, el chiquito no tiene que salirse a la escuela. Eso es lo importante. Y es curioso porque si usted suma a todas las mujeres al mercado de trabajo, inmediatamente sacamos el PIB aumenta, por supuesto. Sacamos este país de la pobreza en 2 años. Ese no es el bono, ¿cómo se llama? El bono demográfico. Nosotros tenemos un bono de género inmenso. Es un potencial de crecimiento, sí. Son las 2:55, don Álvaro, permítame ir a la pausa comercial, regresamos para seguir hablando con don Álvaro Sáenz, que es el presidente de la Unión de Cámaras. Yo los invito hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental, y mañana a la 1:30, porque mañana juega su Saprissa contra Jicaral, y mi Cartaginés ante el Herediano, sí, está complicadísimo. Mañana Matices es a la 1:30 y estará con nosotros el director de tributación, don Carlos Vargas, que vendrá aquí a Matices. Son las 2:55, quédese con nosotros, vamos a la pausa y volvemos.
8:39, gracias por estar con nosotros. Don Álvaro, un día Sofía a comprar al centro de Cartago. A mí me gusta el mercado de Cartago, pero resulta que uno no puede estacionar en ningún lado porque alguien tuvo la ocurrencia, yo creo que ya sé quién y ya no va a estar, pero digamos, alguien tuvo la ocurrencia de pintar. Ya lo digo quién, sí, claro. Ya no va a estar, sí. Alguien tuvo la ocurrencia de pintar las dos rayas de la calle de amarillo. Y resulta que nosotros acabamos de hacer 82 debates municipales y nosotros lo que hacíamos es que nos metíamos a cada cantón a averiguar lo que opinaba la gente. Y descubrí que ese no era solo un problema de Cartago, sino que hay un montón de cantones que el problema más grave para los empresarios del cantón es que la gente no tenía dónde estacionar. Claro. Tanto que lo usamos en el debate de Cartago. Esa fue una de las preguntas a los candidatos aquí. ¿Qué van a hacer con las líneas amarillas por todo lado? Y entonces eso me lleva a un problema más grande, que es el desprecio del Estado, municipalidad, gobierno, ¿verdad?, al pequeño y mediano empresario. O sea, yo realmente voy a la pulpe de don José por mi casa y le digo, ¿cómo está la cosa? Y me dice, horrible, sobreviviendo. Después me topo un señor que tiene una mediana empresa, ¿cómo está la cosa? Dificilísima. ¿Y cómo está la cosa? Dificilísima. Y después digo, ¿y quién le va a pedir a estos señores que contrate a nadie? Si con costo sobreviven, don Álvaro. Así es, vea, usted lo ha escrito, lo comenté antes, hay una desesperanza, pero también hay un acoso del Estado costarricense, y por eso hay que incluir las municipalidades en llegar a ver cómo castigan, cómo cierran, qué está incumpliendo un pequeño empresario, y no cómo le ayudo, cómo lo educo y cómo lo cultivo para que siga creando trabajo. Es como si tuviéramos un enemigo a veces, es verdad. Nosotros, muchos pequeños empresarios en este país crecen a pesar del gobierno, no gracias al gobierno, y es una pena, ¿verdad? Esta mentalidad tiene que cambiarse. Ojalá la gente entienda, los funcionarios, porque yo tengo que decir una cosa también, yo conozco muchos empresarios públicos muy buenos, ¿verdad? Pero hay algunos que llegan a ver cómo obstruyen la producción, ¿verdad? Es verdad. Entonces, ese ejemplo, bueno, yo tengo un localito en el mercado Cartago. Los alquileres los subió tanto la municipalidad, y vea, los alquileres los subió inmensamente, y pintó amarillo todo alrededor, y los cerré y me fui. 3 empleados se fueron y ahí tienen el local vacío todavía. ¿Entiendes? Es que son, ¿qué tiene que hacer un mercado, Randall? Barato el alquiler. ¿Para qué? Para que la gente encuentre todo. ¿Sabe lo que pasa? Vea, aquí también hablan de que la economía, los precios son muy altos, Costa Rica es muy alto, muy caro todo. Yo no sé si los políticos entienden esta frase que es muy importante. Los impuestos son parte de los precios. Hay que interiorizar eso. Todos los impuestos que pagamos nosotros en este país son parte de los precios que pagamos. Por eso es que los precios son tan altos aquí, porque los impuestos son tan altos. Y a mí que me digan que Costa Rica es muy caro, por supuesto, eso es la prueba de que tenemos más impuestos que en otros lados también. Pues somos personas inteligentes, educados, pero tenemos que sobrevivir. Entonces ajustamos nuestros precios. Todos ajustamos nuestros precios para poder pagar nuestros impuestos, sobrevivir y acumular un poquito de utilidades. Entonces, si me suben los impuestos, subo los precios. Y eso es lo que pasa. Aquí me dicen, es que lo que están buscando es la precarización inescrupulosa del empleo. ¿Quién? Ustedes, los empresarios. No entiendo. O sea, si usted me dice que tenemos un 3% de desempleo, yo le digo, está bien, puede ser, pero cuando tenemos un 12 y resto por ciento nacional, un 30%, un 25% en zona del país, ¿de qué precarización está hablando? Si lo que no hay es empleo, es un problema. Vea, yo he escuchado gente, empleados públicos, y algunos sindicalistas, de los que, digo, hay muy buenos sindicalistas también, pero es que no emitir unos criterios tan complicados como este. Está en contra de flexibilizar jornadas laborales, personas que tienen su puesto asegurado en el sector público, ¿verdad? Pero están opuestos a flexibilizar para que gente en el sector privado encuentre trabajo. Explíqueme eso. O sea, la gente que tiene trabajo y que gana muy bien no permite que se flexibilicen esquemas para que la gente que no tiene que comer y pueda tener un empleo lo tenga. Y de nuevo, no estoy hablando del grande, el pequeñito, las pequeñas empresas pueden subir. No, es un egoísmo inmenso. Don Álvaro, pero yo quiero preguntarle algo muy genuinamente.
Cuando usted se reúne con los diputados o se reúne la unión de cámaras con los ministros, ¿ya se reúne usted con el presidente? Sí, ya me reuní con don Carlos. Okay, usted se reúne con don Carlos y usted le exterioriza esa desesperación del sector privado. ¿Qué le dicen? Vea, recordemos una cosa, el déficit fiscal en el año 2001 era un 1%, en el 2005 era un 2%, la deuda en el 2004, 2005 era un 27% de PIB. Esto es una ola de nieve que duró 15 años, 18 años acumulándose. No la vamos a deshacer en un día. El gobierno creo que está bien preocupado. Los diputados también están viendo, a ver, si no habrían pasado las leyes que están pasando. Pero tenemos una entre manos, una avalancha de nieve o de lodo muy difícil y muy grande. Tenemos que trabajar entre todos para que no nos sepulte. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, no todos saben qué hacer, no todos están alineados qué hacer. Pero usted dijo una frase al principio muy importante. Si nosotros producimos el 87% del empleo, una gran cantidad del Producto Interno Bruto, ¿por qué no le consultan a los empresarios privados cómo producir riqueza? ¿Verdad? La duda de fondo era si les preguntan. Sí preguntan y esperamos que hagan caso, pero es que es muy difícil cuando uno le dice al partido del gobierno de venda activos, que ya estamos con el agua al cuello, tiene que vender plata grande, la joya de la corona. Bueno, se va a morir de hambre con las joyas guardadas en la caja fuerte, ¿verdad? Qué lindo. Eso es equivalente a decir, no voy a vender las joyas, pero voy a crear una debacle fiscal tan grande que en vez de un 19% de pobreza voy a tener un 40% de pobreza, porque la inflación se va a disparar. Eso es equivalente. ¿Qué hacemos? Vendamos las joyas. Las joyas no son para verlas. Las joyas son para usarlas cuando hay que venderlas o para producir, pero si no están produciendo suficiente o las debemos todas porque pedimos prestado para comprarlas, vendámoslas. Ahí alguien decía, ¿y qué nos garantiza que no nos pase lo de Argentina? Que vendió activos, volvió a endeudarse y ya no tenían activos sobre los cuales responder. Pero hay que ver cuáles activos vendemos. No vendamos los bancos del Estado, vendamos uno. Por eso dejémonos un control financiero, claro. Yo no estoy hablando de vender la generación eléctrica del ICE, podríamos abrir de competencia, que es otra cosa. Vender Recope, bueno, si no quieren vender Recope, abran la infraestructura de Recope, alquílenla. Para las compañías petroleras pagarían millones de dólares por alquilar o arrendar los ductos, por ejemplo, millones. Entonces todas estas cosas pueden hacerse, pero seamos serios en cuanto a vender activos. Y los superávit también, que usted no mencionó, los superávit que dijo el ministro de Hacienda, que podemos utilizar. Algunos superávit no se pueden utilizar. Fonatel, por ejemplo, no se puede utilizar porque es un fondo de reserva, claro. No es un superávit. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Entonces creo que la canción viene por el rumbo viene por ahorremos plata, ahorremos de verdad, vendamos activos, refinanciemos deuda, movámonos con prudencia y sobre ese comentario que hicieron los argentinos, es verdad. Lo que pasa es que seamos cuando vendamos activos seamos poco a poco y seamos muy transparentes, porque una cosa es vender activos y otra que se malbaraten los activos, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Pero por eso hay que tener criterio y hacerlo pausadamente, ¿verdad? Incluyendo replantearnos la generación o la extracción de energía en Costa Rica. ¿Cuál es el problema con la exploración de gas y petróleo? Ve lo que pasó en Cruzitas, un desastre ambiental inmenso, todo el oro se fue para Nicaragua. El tema de la energía eléctrica, que yo cuando hablo con empresarios siempre me dicen, es que es carísima, es carísima. ¿Es cierto que los tienen tan complicados o es un mantra que empezaron a utilizar desde hace algunos años? No, la energía eléctrica y el diésel. Acuérdense que son muy caros aquí, más que en Centroamérica, es verdad eso, pero de nuevo, los impuestos son parte de los precios, ¿ve? Aquí los impuestos en los combustibles son muy altos, entonces recordemos que el diésel mueve no solamente los carros diésel en la calle, mueve algo muy importante, que son los motores diésel de la industria y los tractores de la agricultura, todo es diésel. Entonces, el diésel encarece, el impuesto del diésel encarece la producción y nos resta competitividad. Y por último, nosotros con respecto al ICE y al Recope propusimos en junio, usted no sé si se acuerda que el presidente emitió una directriz de eficiencia operativa para los bancos, obligarlos a bajar de 72 centavos a 60 centavos, creo que son los centavos que se invierten para producir un colón, ¿verdad? Todos los bancos del Estado están gastando 70 centavos para producir un colón, 72, carísimo. Bancos privados invierten 50, 45, 50. Entonces, eso es eficiencia operativa. Entonces, seamos más eficientes para producir en Colombia. Entonces, la propuesta nuestra fue, hagamos eficiencia operativa en el ICE y en el Recope, los monopolios estatales de energía.
de energía, ¿verdad?, del Estado costarricense. Si no vamos a romper el monopolio, aplicamos eficiencia operativa. ¿Para qué? Para que veamos qué tanto la ineficiencia operativa nos cuesta en precios, porque todo lo pagamos a nivel de tarifas, de servicios o en combustible. Entonces, eso es otro nivel de ahorro. Y si hay ineficiencia operativa, de ahí tendrá que cortar costos, como en la ley fiscal, que ahora, cuando la negociamos, pedimos que las convenciones colectivas, decía el proyecto original, se podrán negociar, y nosotros dijimos, no, diga que se deberán renegociar, ¿verdad? No dijimos cómo, pero sí deben renegociar. Es que, vea, ya el país no puede pagar, o sea, hay que ser realista. Y le hablé del déficit del 2001-2002 para que veamos que sí podíamos vivir, sí podíamos tener la misma estructura productiva. Dice que la misma grado de no pago de impuestos, de algunas criminalidad y otra cosa, pero no teníamos este debacle. ¿Y qué pasó? Que los gastos se hicieron bola de nieve. Son gastos el problema. Claro, lo que pasa es que viene el ministro de Hacienda, me lo dijo aquí el lunes pasado, creo que después lo dijo en el programa Malas Compañías, en otro repitió la misma cifra, es que la evasión es el 8% del PIB. Cuando usted le dice a la gente que el déficit fiscal es 6.96, ¿verdad?, pero que la evasión fiscal es 8% del PIB, entonces la gente dice, listo, ¿para qué nos van a crucificar? Aquí el problema, y así se reduce en la narrativa popular, don Álvaro, el problema son los grandes empresarios que evaden impuestos en Costa Rica, porque si cobraran bien no tendríamos déficit, y se acabó. Bueno, vea qué interesante esa falacia. Es una falacia, es una verdad que parece una mentira que parece verdad. Vea, cuando él habla de evasión e ilusión, de 8%, porque él habla de evasión y ilusión, ¿verdad? Sí. Sí, los que pagan menos y los que no pagan. Y las exoneraciones. De eliminar exoneraciones que están concedidas por ley, es equivalente a aumentar los impuestos. Por ejemplo, si usted elimina la exoneración de los insumos agrícolas para producir agricultura, sí, claro, es parte del 8%, quiebra toda la agricultura del país. Entonces, ¿qué estamos hablando? O sea, no puede, hay que separar, ¿verdad? Hay que revisar exoneraciones. Bueno, pueden revisar exoneraciones, pero tengan mucho cuidado, porque si ahí en esa zona, por esa cifra, está incluyendo las exoneraciones que tiene Zona Franca, perdemos todo eso. Entonces, son números que hay que analizar con mucho cuidado. Perdemos 16,000 empleos solo en una Zona Franca en el país. Entonces, y la producción agrícola se quiebra toda. Importamos alimentos. Pero entonces, ¿no le parece imprudente el ministro? Sí, claro. Es el 8 de la nación. Yo se lo dije a él, por eso puedo decirlo aquí. Le digo, ministro, por favor, tengamos cuidado, me parece, con todo respeto, de estar diciendo esas cifras, porque hace esa implicación que usted hizo ahora. Es verdad, está haciendo esa implicación, esa inferencia. Claro, es que la gente dice 6.96 de déficit fiscal, 8% de la evasión, listo. El problema es que ustedes no cobran, porque si no tendríamos más uno. Sí, sin embargo, tengo que decirle también, hay una parte de evasión muy importante que nosotros hemos estado luchando contra eso. Es verdad, hay mucha evasión. ¿A qué es? Evasión se llama contrabando y comercio ilícito. ¿Verdad? Y el contrabando no es por avionetas secretas que pasa. El contrabando de Costa Rica pasa por las aduanas de Costa Rica. ¿Usted sabía que...? Donde no tenemos escáner y eso. No, ojalá. No, por las aduanas. ¿Usted sabe lo que es contrabando técnico? No. Subfacturación. Entonces, ¿usted sabía que el sistema TICA no está conectado al sistema Hacienda? No se hablan. O sea, si usted importa algo, usted tiene en duda. Usted puede meter su compra por el valor que quiera en su contabilidad, excepto que lo revisen, ¿verdad? Entonces usted puede, digamos, algo que valga 100, usted lo subfactura en 20. Entonces paga impuestos por 20. Pero lo mete en su contabilidad de 100. Y nadie se dio cuenta, pues nadie revisó, mira. No, entonces, ¿qué pasa? Y usted lo vendió en 120, entonces en vez de, usted reporta 20 de utilidad. No, en realidad usted ganó 100, porque era de 20 a 120, claro. Pero nadie se da cuenta. Entonces, no solo no pago impuesto de aduanas, sino tampoco renta. ¿Por qué? Porque los sistemas no están conectados. Eso, nosotros estamos en la UCAEP totalmente en contra de eso. Y hemos pedido a gritos que se conecte aduanas con Hacienda. Porque, ¿qué es lo que sucede también? El comercio, la informalidad, perdón. ¿De qué cree que se alimenta la informalidad? Que la informalidad es un comercio desleal. Es un 7% del consumo de los hogares en Costa Rica, ¿verdad? Es inmenso.
¿usted de qué cree que se alimenta la informalidad? Ahora con la factura electrónica. Si usted tiene una tienda o un local o lo que sea, usted vende en la calle, vendedores en la calle, ¿a dónde cree que compran la gente que vende sin factura? Si ahora hay factura electrónica. ¿De qué cree que se alimentan? Del contrabando. Claro, entonces están conectados. ¿Me entiende? Entonces entonces la informalidad está muy conectada al contrabando. Entonces esa es una forma de evasión inmensa. Tiene razón el ministro, pero nosotros estamos opuestos porque eso crea una competencia inmensamente desleal para los que pagamos impuestos, para los que pagamos cargas sociales, por supuesto. Y eso es, además de que estafan al Estado y a la Seguridad Social, ¿verdad? Por eso pero hay que hacerlo paralelamente a permitir que la gente se incorpore a la formalidad, con las amnistías, con las tarifas especializadas, con la flexibilización laboral, todo eso, hay que ayudarle a la gente. Dice Guido Arquín, sí, don Álvaro, pero también hay empresas grandes que declaran cero utilidades. Las empresas, eso se probó ya, en Costa Rica hay holding company que se llama tenedoras de acciones. Esas empresas no tienen utilidades. Y esas empresas, y claro, pero es que no ganan nada. Lo que ganan, reciben dividendos de sus compañías, las cuales pagaron renta, y los trasladan para crear otra empresa. Eso es un esquema que existe en todo el mundo. Eso se llama generación de empresas, ¿verdad? Generación de empresas para no pagar el impuesto a los dividendos, siempre y cuando, o no queremos eso. O sea, si usted tiene una empresa tenedora de acciones, usted no paga impuestos dividendos a esa empresa, la empresa madre, siempre y cuando esa empresa reinvierta esas utilidades en crear otra empresa, en crear más empleo. Si usted le paga dividendos al dueño, sí paga impuesto de dividendos. Eso es todo lo que es. Entonces, eso es lo que están sesgando la información. Hay que recordar que la publicación de esta información, es decir, de los grandes contribuyentes que declaran ser utilidades, fue una orden de la Sala Constitucional, ¿verdad? Ante una solicitud, creo que fue don José María Villalta, que hizo la solicitud, y doña Rocío Aguilar, entonces ministra de Hacienda, no quería brindar la información y tuvo que darla por orden de la Sala Cuarta. Yo tengo que decirles que yo exploré en algunos funcionarios de Hacienda cercanos a doña Rocío por qué no querían dar la información. Y la respuesta era porque vamos a generarle a la gente una percepción que no es cierta. Y es que esto que don Álvaro explica de los tenedores de acciones, realmente nadie se para a preguntar eso. Simplemente vieron una lista con 40 y dijeron cero, montón de corruptos que evaden. El empresario es corrupto, por Dios. O sea, si no es así. Ya las empresas, todas esas platas pagaron impuestos de renta. Yo no quito que haya empresarios corruptos. Tampoco. Además, es todo lo que está en el contrabando. Y sí, por supuesto. O sea, los principios que defiende el OCAEP son lo de la formalidad y por eso luchamos para que se elimine el contrabando, y por eso luchamos para leyes que den seguridad social. Pero regreso a mi pregunta original, ¿les hacen caso? Bueno, si no nos hacen caso, los que sabemos producir, nos vamos a hundir todos, porque el hueco es como hacer un hueco. ¿Usted ha visto esa fábula? Que hay un bote inclinado y un tipo sacando algo de un lado. Y siga sacando para hundirnos. El bote es de arriba, se hunde también. Claro. Pero, yo creo que hay preocupación. Pero les han hecho caso. Esa es la duda. Bueno, vamos a ver, no solo el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo también, pasó la ley fiscal, pasó la ley de huelgas, pasó teletrabajo, pasó educación dual, ¿sí? Claro, pero a un costo altísimo, porque hay una parte de los diputados que dichosamente son minoría, que por un tema meramente popular y populista se han opuesto a estas iniciativas. Pero han perdido las votaciones, ¿verdad? Bueno, indudablemente, por eso digo, que dicha... Es una democracia, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, pero ustedes están claros de que hay diputados en la Asamblea Legislativa que no entienden esto. Vea, yo le voy a decir una cosa, yo me he estado reuniendo con diputados de todas las fracciones recientemente, y yo todavía tengo que encontrarme un diputado que no quiera Costa Rica. No hay, todos aman a Costa Rica, y se lo puedo decir, y todos tienen unas intenciones buenas para el país, y todos entienden la empresa privada y le quieren apoyar. Lo que pasa es que mucho desconocimiento, mucho es percepciones también, como esa que usted acaba de mencionar, la empresa privada. Mucho es tratar de respetar, ¿verdad? Respetar posiciones y negociar también, ¿verdad? Pero en general yo pienso que pues habrán, como hay empresarios corruptos, habrán diputados que no tienen en el alma o el futuro del país, no lo sé, pero
pero en general yo todavía no me he encontrado ninguno, la verdad. Hay posiciones ideológicas, pero en esto tenemos que ser muy pragmáticos. Claro, pero ojo que yo no le dije que había diputados que no querían, por algún interés, no aprobar esto. Dije, hay diputados que no entienden esto. ¿Es verdad? Bueno, ¿hay que explicarle? Bueno, en el caso, por ejemplo, la reforma fiscal, porque a mí me acusan mucho, a mí, a Randall, y sé que a otros medios de comunicación, al diario La Nación, a Telenoticias, de hecho a los tres en particular fuimos los defensores del plan fiscal para un montón de gente, ¿verdad? Y nos lo sacan en cara a cada rato. Yo hoy, incluso con el déficit fiscal, digo, bueno, yo realmente me siento orgulloso de haber estudiado la situación y decir, este era el camino, porque si no hoy tendríamos un déficit fiscal del 8.8% y tendríamos cerrados todas las opciones de crédito. Pero aún hoy hay diputados que esto no lo entienden. Vea, hay una frase que dice en la entrada del IRS en Estados Unidos, que es la Oficina de Impuestos de Hacienda, ya, que dice muy interesante, creo que es de un filósofo Tocqueville de Estados Unidos, francés, dice que los impuestos son el costo de la civilización. Entonces, nosotros en la OCAEP discutimos el tema de que ¿qué preferimos? ¿Perder las empresas o pagar más impuestos? Porque por eso se llaman impuestos y no se llaman voluntarios, ¿verdad? Entonces, eufemísticamente se nos llama contribuyentes, ¿verdad? Pero la verdad es que nos imponen las cargas. Bueno, pero ese es el costo de la civilización, de nuestra cultura. Por eso es que nosotros exigimos en el Congreso de la Empresa Privada, ¿le cuento? Vea, nosotros vamos a tener un congreso de la empresa privada el 25 de febrero próximo, en el Hotel Real Intercontinental, donde esperamos tener durante 6 horas, dividimos el sector económico, toda la economía del país en 9 sectores, y con cámaras en cada sector, y ahí cada grupo de cámaras va a gestionar entre 4 y 6 temas, que son sectoriales pero profundos, de su sector, que pueden llevar a la reactivación económica y la generación de empleo. Tienen que ser cosas que se pueden hacer en 2 años. No queremos presentaciones filosóficas, sino leyes, reglamentos, acciones, estrategias que se pueden hacer en 2 años. Porque seamos realistas, los políticos buenos vienen y van, los empresarios estamos aquí siempre. Entonces, por eso es que el Congreso Nacional de Empresas Privadas se llama 200 años de producir libertad. Pues son 200 años de que Costa Rica, los pequeñitos, los cafetaleros, desde 1821, estamos produciendo en libertad para llevar adelante la patria. Bueno, eso es, y nuestra forma de vida, nuestra familia, nuestra cultura común. Entonces, se van a generar 9 sectores, póngale 5 ponencias, 45 más o menos, que van a ser recopiladas y compiladas para entregar 2-3 semanas después al presidente de la República y a los señores diputados y diputadas una agenda de acciones de reactivación económica de 2 años. Eso va a ser durante todo el día. Pueden encontrar información en el Facebook de UCAEP. Y lo importante es que cada sector va a poder escucharse uno a otro, ¿verdad? Y la gente es libre, cualquiera puede asistir, por cierto, hay que pagar una cuota de por la comida y cafés, etcétera. Pero después vamos a tener una celebración, porque el Día de la Empresa Privada es el 23 de febrero por decreto. Entonces, como el domingo se pasó a martes, vamos a tener un evento de cierre con la presencia del presidente de la República, de ministros y ministras, todos fueron invitados, y de señores diputados y diputadas, todos fueron invitados, para hacer una presentación primero de 9 personas que, cumpliendo ese perfil de 200 años de producir libertad, o sea, que tienen trayectoria personal, sean designados por cada sector para recibir un premio a la distinción empresarial del sector. Entonces, ese premio va a ser entregado por el presidente de la República, es una medalla, y posteriormente habrán 2 discursos, una presentación del presidente de Economía y después una presentación del presidente, y terminamos el acto. Va a ser un día muy intenso, pero esperamos muy interesante, y posteriormente se le entregará la agenda de propuesta, ¿verdad? Don Álvaro, para finalizar, para los empresarios, en una palabra, ¿este gobierno es un gobierno que está luchando? Debe luchar mejor, escuchar mejor, y debe entender que tiene que luchar a la par
de todos los empresarios de este país. No le dije una palabra, le dije muchas, pero hay que luchar. Por lo menos se está luchando, pero sería un gobierno que no hace caso y sordo. Creo que es un gobierno que se encontró en una situación muy complicada y que en vez de patear la bola, la enfrentó. Y bien que mal, estamos todos montados aquí. ¿Nos va bien a todos o nos va mal a todos? Luchador sería entonces el resumen de esa palabra, bueno, el contexto que usted luchador. Ahora esperamos que sea un luchador responsable también. Vea que cuando digo gobierno lo amplío al poder legislativo y al poder judicial, porque este país tiene 3 poderes. Bueno, podría tentarme en preguntarle sobre el poder judicial nada más. Bueno, sí, claro. Luchador. Una palabra, ¿es usted? ¿Sí? Eficiente. El poder judicial. Sí, la mora judicial en este país es inmensa, altísima. Bueno, ineficiente. Perdón. Ineficiente. Sí, yo me asusté. Claro. Es extranjero. No, primero con los recursos que pagamos y la otra con la mora judicial. Aquí un juicio dura de cobro, por ejemplo, judicial, y por eso es el problema de las tarjetas de crédito y todo. Si aquí nadie mencionó eso. Aquí el problema de la usura es que la mora judicial es tan alta que como todo el mundo piensa que no va a cobrar nunca, tengo que cobrar una tarifa muy alta. Si aquí la gente se cobrara bien, la gente tiene más cuidado en pedir prestado y también las que prestan tienen más cuidado en prestar, ¿verdad? Y vamos que no hablo de los bancos, hablo de las cooperativas, de las ventas de electrodomésticos, todo. Entonces yo creo que altamente ineficiente y a veces, como lo dije en una entrevista, tengan un poco de... traten de elevar su autoridad moral, ¿verdad? O sea, legitimícense dando el ejemplo. Si alguien tiene que dar el ejemplo en el país, porque es la autoridad moral por excelencia, es poder judicial, y no parece que lo esté dando, y eso desmoraliza a la sociedad, y cuando la moral se aleja de la ley, la sociedad empieza a morir. 3:26 dice Lau Argu, que es que yo asumo posición. Sí, esto es un programa de opinión, ese es el chiste, Lau. Justamente 3:26 nos vamos. Don Álvaro escogió Tan linda es mi Costa Rica. Así es, porque es verdad, es la patria mía, de mis abuelos, de mis padres, y será la de mis hijos y mis nietos. Así es que bueno, nos despedimos, pero la versión más movida que tengamos, y los invito a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental, a la 1:30 mañana, Matices, el director de tributación, don Carlos Vargas, estará con nosotros. Hasta luego y feliz tarde. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello.